quiero que me platiques de esta metodología de marketing global. ¿En qué consiste? Porque estábamos platicando una mañana y bueno, me dices cómo fue el proceso este de venta, ¿no? Pero ¿en qué consiste esta metodología? Pues ve, justo arranca como casi todas las cosas, al menos en mi experiencia, con la curiosidad y el tratar de hacer las cosas fáciles. Cuando tenía 35 países a mi cargo, pues imagínate que cada país te quiere dar un contexto, te quiere un overview, te quiere dar diferentes cosas. Sí. Y pues el tiempo que necesitas para poder entender, analizar un mercado, una industria, un consumidor, en 35 países es muy complicado, ¿no? Entonces, para mí durante ese primer año a cargo en una posición global, como estratega global, pues fue muy difícil porque tenía muy poco tiempo de hacer las cosas y yo mismo empecé a crear ciertas formas o cierto modelo en donde pudiera sintetizar las cosas. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que había una disasociación muy grande entre lo que pues nosotros en una visión global queríamos, las regiones, los países y los equipos de marketing tenían. Entonces, esta unión de un plan de marketing, un marketing plan, a una alineación estratégica, una visión de mediano a largo plazo, se rompía muy fácil. No encontré, y en ese entonces tenía a las mejores agencias o a las agencias globales más fuertes trabajando conmigo, y me di cuenta que incluso las agencias no lo podían hacer, ¿no? Industrias, categorías, entonces me doy cuenta que existe una necesidad muy fuerte de asociar, de alinear y de enfocar tus recursos actuales de marketing, o sea, tu marketing plan, y llevarlo a ser más allá de un calendario de actividades a un desarrollo estratégico con vistas a 3 o 5 años, ¿no? O sea, que todos los elementos trabajen hacia eso y así empieza. Con Así visiones empieza. más cortas. Pues Diferente, ¿no? empieza diferente, o sea, si es... Yo lo empecé a llamar en ese entonces ejecuciones locales con desarrollos globales. ¿Por qué? Pues porque obviamente tú empiezas a crear ciertas actividades dentro de tu plan de marca hacia consumidor o hacia el trade, pero no necesariamente es orientar todos los esfuerzos y recursos, tiempo, dinero, ejecuciones, desarrollo de consumo, hacia lo que el mercado, la organización o tú mismo buscan en los siguientes 3 o 5 años. Antes hablábamos cuando yo crecí, pues el largo plazo eran 10 años. Las visiones eran más largas, ¿no? Hoy para mí el 15, largo 20. plazo son 5 años. Para mí el plan, o sea, los reviews que tienes que hacer es 5 años. Entonces creo esta metodología, bueno, en ese entonces era un modelo, luego evoluciona una metodología en donde justo, ¿cómo ayudamos a los equipos comerciales a poder enfocar sus recursos a un desarrollo estratégico de largo plazo? Y así sale. Así salió. A ver, me tardé, no sé, 6, 7 años en perfeccionarlo. ¿Por qué? Pues porque con la experiencia vas cambiando, vas ajustando, vas haciendo diferentes cosas, hasta que ya estaba en un punto donde pues, yo ya me sentía muy cómodo. Lo patenté, lo hice público, o sea, lo puse a disposición de más marcas, porque creo que en la medida que todas las organizaciones y marcas logremos hacer eso, va a ser mucho mejor para el desarrollo económico de un país, una región. Chingón. ¿Cuál fue la primera marca que tú colaboraste a nivel global? La primera marca con la que colaboro a nivel global ya yo con mi propia empresa, la Coca-Cola Company. Fue la primera marca con la que ya llevé los proyectos, o sea, no la primera marca internacional con la que trabajé, pero sí es la primera marca con la que llevamos esta ideología, esta visión, fuera de un solo país. Donde ya lo hicimos a nivel regional y otros países. Y para mí por eso la considero que fue la primera. ¿Y cuál fue el mayor reto de eso? Sí, el mayor Yo reto creo de que la dificultad. la verdad fue, una vez que hicimos el piloto y funcionó, el piloto se hizo en México, tuvimos muy buenos resultados. Al momento de hacer el rollout y de no convencer, sino obtener el buy-in, ¿no? Como dicen los gringos, el tener el buy-in de otras áreas, de otras regiones y de otros tomadores de decisiones, creo que ahí estuvo el reto, porque cuando tú llegas, creo que hay una resistencia al cambio en todo, ¿no? Pero cuando tú llegas a querer hacer algo distinto, pues a veces la gente que está ahí, estamos hablando de marcas exitosas. O sea, ojo, no siempre llegas a proyectos donde, oye, todo está mal, hay que revertir algo, donde lo que propongas va a ser bien visto. ¿Por qué? Pues porque estás tratando cosas nuevas. Cuando llegas con marcas o organizaciones que son exitosas y lo que vienes es acelerar el crecimiento que tienen o aprovechar otras oportunidades que ven en el mercado, es cuando a veces puedes llegar a tener resistencia porque llegas a
a hacer un challenge del status quo, de la forma en la que se hacen, pero afortunadamente llegué con hechos, con resultados, con ya ajustes, obviamente al modelo, a la adaptación a la Coca-Cola Company. Pero yo creo que el mayor reto fue ese, ¿no? O sea, el traer a muchas más personas dentro del proyecto con diferentes culturas, con diferentes mercados, que eso es lo que a mí más me gusta. Oye, ¿y cómo David vende los proyectos o cómo se prepara para vender los proyectos a esas marcas? Porque al final del día yo creo que esa es la parte importante y la fórmula que a lo mejor nos gustaría escuchar de un experto como tú. Dices, a ver, ¿cómo la haces? Pues cualquiera puede, creo que, aspirar a hacer cosas buenas, ¿no? Como las haces tú. Pero, Todos. ¿cómo se prepara David para eso? Y a mí me gustaría saber esa parte. No, a ver, te voy a contar una historia de cuando me di cuenta de cómo tenía que hacer esas cosas, ¿no? Cuando yo vivía en Suiza, digo, o sea, bueno, he vivido en varios países, pero en ese entonces vivía en Suiza. Cuando regreso a México a pues establecer toda esta visión, porque en ese entonces mi objetivo, mi foco, mi North Star, mi obsesión, como le quieras llamar, era cambiar la forma en la que las compañías hacían marketing, ¿no? Voy a una reunión, me consiguen una reunión con uno de los tomadores de decisiones regionales más fuertes de Unilever. Le presento el modelo, le presento las cosas y terminando me dice, oye David, me estás trayendo 3 generaciones más de lo que yo hoy tengo. Cuando una compañía del tamaño de Unilever, una compañía global como Unilever te dice eso, solamente en mi mente fue, ¿dónde firmo? ¿No? O sea, ya esto es increíble. O sea, estás trayendo algo que a su entender, a su consideración y alguien que está expuesto a mejores prácticas globales te dice eso, pues dices, oye, qué bien. Pero no, me dijo, pero no puedo hacer el proyecto, ¿no? Entonces, obviamente yo salí de esa reunión, digo, fue un poco más larga que lo que les platico. Sí. Salí de esa reunión, al principio, pues, no desanimado, pero como que no entendía. Decía, a ver, ¿cómo puede ser que tú me estás aceptando que te estoy trayendo un modelo comercial 3 veces más evolucionado que lo que hoy tienes? No lo quieres tomar. Y me di cuenta que para este tipo de proyectos y para cualquier proyecto, pues tienes que enseñarle a la otra persona cómo tú los puedes ayudar a lo largo del tiempo. Mi error ahí fue el enseñarle el final, pero no enseñarle cómo juntos podíamos crear ese camino de llegar a ese nivel, cómo poderlo hacer juntos. ¿Por qué? Porque pues a veces estamos tan obsesionados con presentar el final o estamos tan obsesionados con presentar nuestra parte o lo que nosotros como compañía, marca o individuo tenemos, que dejamos de lado el cómo esto a ti te ayuda y a tu organización, ¿no? Entonces, para mí eso fue, afortunadamente, fue en el primer año de existencia de Guacamole en aquel entonces. Y desde ahí cambié el chip y dije, esa es la forma en la que tienes que acercarte a tus tomadores de decisiones. Porque por mi trabajo, afortunadamente, como me siento con emprendedores a desayunar y a las 5 horas estoy en una oficina de un CEO global de un Fortune 100 y la esencia es la misma, ¿no? O sea, como seres humanos tendemos a irnos a eso, pero también el otro lado pues, quiere oír eso. ¿Por qué? Porque cuando haces un proyecto con alguien, estás haciendo una relación. Estás haciendo una relación de trabajo, estás haciendo una alianza, donde sus éxitos también son tus éxitos. Y tus errores son los de ellos. Entonces, ahí fue donde lo entendí. ¿Y cómo me preparo yo? Me preparo, digo, tengo un gran equipo, la gran mayoría está en la oficina de Nueva York, donde antes de cada junta tenemos sesiones, ellos hacen toda su investigación, o sea, me dan muchas más armas para llegar no nada más bien preparados, sino para poder escuchar más de lo que hablamos.